Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Camino de Salvación. Vengamos a Él. En el camino está Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. El tema para hoy es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Compartiendo la palabra escrita, primera epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, donde Cristo murió por usted y por mí, es poder de Dios para salvarnos, para darnos el pleno conocimiento de que tenemos una esperanza viva, de que aunque estemos muertos en la carne, viviremos en el Espíritu y nuestra alma en la eternidad. Y tendremos un nuevo nacimiento. La palabra del Señor, sabiduría de Dios, conocimiento pleno de la verdad que nos lleva por caminos de justicia. Y dice la Escritura, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, dice el Señor Jesús. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo tiene una sabiduría, pero esa sabiduría fue destruida porque es una sabiduría animal y diabólica, dice la Escritura en el libro de Santiago. Pero la sabiduría que viene de lo alto es sabiduría de Dios, es poder, es palabra que edifica la vida del hombre, que le da el entendimiento para que veamos claramente la verdad. Y la verdad es Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y entonces dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyésemos en Jesús, que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Dice, porque tenemos que creer, tenemos que tener fe, tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados y de los míos. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el perdón? Solamente arrepentirnos de todo corazón. Y el arrepentimiento significa dejar de hacer aquello que está mal delante de los ojos de Dios. Todo aquello que no agrada al Señor es pecado. Y el pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la palabra de la cruz. La palabra que vino a nosotros, el verbo que se hizo carne, el verbo que habitó entre nosotros, la palabra hecha realidad, manifestada en los tiempos antiguos a través de las profecías y que se cumplieron con el nacimiento de Cristo Jesús, con su predicación, con las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de la paz, que nos lleva a través de la palabra a un camino nuevo,
el único camino que lleva al Padre. Y entonces dice aquí que ahora nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero que resucitó al tercer día. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La Escritura nos enseña, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos si son muchos los llamados? Porque Dios escoge al hombre. Y hay una forma de escoger por parte de Dios. Y lo que Dios busca en el hombre, en su corazón, es la fe en el Hijo de Dios. Porque Dios escoge a través de esa fe aquellos que le buscan, aquellos que buscan su rostro. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque son pocos los que buscamos al Señor. Son pocos los que buscan al Señor. Dice la Escritura, fui hallado de aquellos que no me buscaban. Me revelé a aquellos que no conocían mi nombre. Pero cuando conocimos el nombre de Cristo, que conocimos que Él es el Salvador y creemos en Él, entonces a través de la fe se revela el conocimiento de Dios, la verdad que ya está revelada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la deidad, dice la Escritura. Y entonces nosotros ahora podemos decir, tenemos en nuestro corazón el poder de Dios que es Cristo Jesús. Verso 25 de Corintios, Primera de Corintios dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y estamos leyendo Primera de Corintios capítulo 1, verso 25 y 26 en adelante. Y entonces dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nosotros fuimos escogidos por la fe, pero siendo débiles, siendo necios. Un débil en el espíritu es aquel que está quebrantado, que no tiene contentamiento, que busca de todo corazón al Dios Todopoderoso. Y entonces Dios lo escoge. Un necio es aquel que no creía en Dios, pero cuando vio las maravillas, los prodigios que Dios obra en el hombre a través de su misericordia, entonces ese necio empezó a creer en Dios, porque ve el poder y la gracia de Dios manifestada a través del amor, porque con cuán grande amor nos amó, y por ese amor nos dio a su Hijo unigénito. Por ese amor Él tomó al hombre donde estaba perdido, en tinieblas, sin esperanza, y lo tomó y lo limpió por amor, porque nosotros somos hechura de Dios, somos creación de Dios, y Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar y nos encontró muertos en delitos y pecados, pero nos dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará la luz de Cristo. Y cuando venimos a esta palabra,
la palabra de la cruz, viene la luz, viene el poder de Dios. Y entonces nosotros somos escogidos. Y dice la Escritura que Él escoge. Y cuando Él escoge, dice la Escritura que nosotros somos llamados. Y entonces dice aquí, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos escogidos, un linaje, el linaje de la fe en Cristo Jesús. Ahora somos llamados hijos de Dios. Un pueblo que no era pueblo, viene a ser pueblo de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso decimos la palabra de la cruz. Es locura para aquellos que no creen, pero para aquellos que creemos es poder de Dios. Y es luz admirable. Dice, verso 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Verso 10, capítulo 2 de Primera de Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esta misericordia de Dios que se ha manifestado a través de la palabra escrita, cuando se lee, cuando esta palabra se atesora en el corazón, cuando esta palabra se toma como verdad irrefutable, como consejo, como principio de gracia, como un principio de vida, como una esperanza nueva, como la palabra revelada en el corazón del hombre que trae luz al entendimiento. Y este entendimiento y esta luz abre nuestros ojos espirituales y podemos ver claramente que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, el que murió por usted y por mí. Y entonces decimos aquí que nosotros fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo, el Hijo de Dios, que no pecó, pero que pagó sus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario, fíjese, mi amigo, mi hermano, lo que pasó. Cristo Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es nuestro pastor, Él es nuestro obispo, dice la Escritura, el obispo de nuestras almas. No hay otro obispo, mi amigo, mi hermano. La Escritura aquí enseña que Cristo es el obispo de nuestras almas. Mi amigo, mi hermano, no hay otro pastor. Cristo es nuestro pastor. Mi amigo, mi hermano, no hay otro Salvador. Cristo es nuestro Salvador, el cual murió en la cruz. Nadie ha muerto en la cruz por usted y por mí. No es José, no es Pedro, no es Juan. Es Cristo Jesús, el que murió por nosotros. Él es la piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, pero para Dios
escogida y preciosa, en la cual tropiezan aquellos que no creen. Mas cuando creemos, tropezamos y nos damos cuenta que andamos por camino equivocado y que la palabra de la cruz, cuando tropezamos en ella y nos damos cuenta de que queremos ser diferentes y lo aceptamos con nuestro Salvador, Él nos restaura, nos levanta, nos saca del pozo cenagoso de la desesperación y pone nuestros pies sobre peña, la roca de los siglos, el Dios de nuestra salvación. Y entonces nosotros podemos expresar ciertamente, Cristo es nuestro Salvador. Mi amigo, mi hermano, volvamos a Colosenses capítulo 2, del verso 6 en adelante. Dice lo siguiente, dándonos una advertencia. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si realmente lo hemos recibido como nuestro Salvador, tenemos que andar como Él anduvo, porque ejemplo nos ha dado. Y dice, tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en buenas acciones de gracia. Mi amigo, mi hermano, tenemos que ser confirmados en la fe. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús es probada. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, tenemos que estar firmes, que no caigamos, que veamos que Él es nuestro guardador, que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha, que el sol no nos va a fatigar de día ni la luna de noche, que en Cristo somos más que vencedores, porque Cristo venció al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Dice, vuestra fe. En esta fe estamos arraigados, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia de Él, pero con la boca se confiesa para salvación mía. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Mi amigo, mi hermano, ahora, en estos tiempos, estamos llenos de tradiciones de hombres, mandamientos de hombres que no están escritos en la Biblia, en las Santas Escrituras. Enseñanzas de hombres que se han pasado de generación en generación y que se han hecho costumbre y que vivimos en ellas como que si fuera la verdad. Filosofías huecas, vanas, repeticiones. Por eso Cristo decía, ustedes cuando oren al Padre, no hagan vanas repeticiones como muchos, sino que ustedes vayan en secreto al Padre y oren en secreto. Porque si ustedes oran en secreto al Padre, serán recompensados en público. Mi amigo, mi hermano, dice, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está toda la plenitud de la verdad. Mi amigo, mi hermano, está toda la plenitud del Dios Todopoderoso. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué andamos buscando en otros caminos? Si en Cristo está toda la plenitud, no hay necesidad de otras cosas. Jesús es el maná del cielo que descendió. Jesús es la luz de los hombres. ¿Por qué queremos andar buscando otras luces? ¿Por qué queremos andar buscando otros caminos? La palabra del Señor dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más serán las propias tinieblas? Ven a Cristo.
Ven a Cristo y te alumbrará la luz de Cristo. Levántate tú que duermes de entre los muertos, dice la Escritura, y te alumbrará la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la palabra pura, que no está contaminada, la leche espiritual no adulterada, por la cual nosotros por ella crecemos para salvación, dice la Escritura. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si estamos en Cristo, dice, estamos completos. Mi amigo hermano, estamos completos. Y estar completos no falta nada. No falta nada. ¿Por qué queremos ir afuera de Cristo buscando cosas que no edifican? Haciendo cosas que no edifican. Creyendo en cosas que no son dioses. Creyendo en otras cosas que están plasmadas en madera, en oro y plata, en imágenes que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan, dice la Escritura. Están muertos, son ídolos muertos. En Cristo estamos completos, mi amigo, mi hermano. La Escritura nos enseña en el Salmo 135 que Él es el único y sabio Dios, que el hombre confía en la obra de sus manos, se hace ídolos. La palabra de la cruz nos enseña que Él es el único y verdadero Dios, que no está crucificado ya. Ciertamente fue sepultado y resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre y va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Vengamos a Cristo para que podamos entender la misericordia, la verdad, el amor revelado. Porque dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad. Grande es, ya fue revelado a los hombres. Ya fue revelado. Ya fue justificado usted y yo por la sangre de Cristo. Y dice la Escritura aquí, en Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto es, en el corazón. Quitar el pecado del corazón, cortarlo y dejar el corazón circuncidado, limpio, puro. Pero fíjese lo que dice, tenemos que ser sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Cristo no está muerto. Cristo no está crucificado ahí. Cristo no está en angustia ahí. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero Él fue sepultado y resucitó al tercer día y se levantó de los muertos con poder en el Espíritu Santo de Dios. Y esto es la fe que tenemos. Y dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Esto es la palabra de la cruz. Mi amigo, mi hermano, tómela, atesórala en su corazón, créala, declárela, confiese con su boca que Jesús vive, que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús es su Salvador. Aceptémoslo en nuestro corazón. Aceptémoslo a Él en nuestro corazón, con un arrepentimiento genuino, dejando atrás la vida pasada, dejando atrás los pecados pasados. Prosigamos en el camino que es en Cristo Jesús. Dice Jesús,
aquel que viene en pos de mí y toma el arado y pone su mano, pero voltea hacia atrás, no es digno de mí. ¿Qué nos quiso enseñar? Que si nosotros venimos a Cristo, tenemos que morir al pecado, dejarlo atrás y proseguir a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y dice aquí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley antigua, la ley dada a Moisés, en el cual decía que si hacían las cosas como estaba escrito, vivirían por ellas. Pero ahora ya no tenemos que hacer esto, solamente tenemos que creer en Cristo, dejar la vida vieja, creer en Él, andar en buenas obras, de acuerdo a su palabra, no porque nosotros seamos salvos por obras, sino porque para buenas obras nos llamó el Señor. Y creamos en Cristo por la fe y en la gracia que nos ha sido dada a través de su Santo Espíritu. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la palabra de la cruz. Cristo triunfó en la cruz. No fue derrotado. Cristo murió, descendió a los abismos, al infierno. Estuvo 3 días predicándoles a los espíritus encarcelados y les quitó la llave que tenían. Una llave que los llevaba a la muerte siempre. Y entonces vino y proclamó el Evangelio y resucitó al 3er día y se sentó a la diestra del Padre. Y ahora Cristo va a venir por segunda vez por su pueblo, que espera en Él, que cree en Él, que es justificado por la fe, por la sangre, por aquello que es esta palabra de vida, la palabra que nos da vida, que nos sustenta, que nos da alimento, que es medicina, la palabra de Dios. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos. Sí, amén.